significa esto? Vamos a analizarlo más detalladamente. Adrián. Bueno, vamos a ver. Evidentemente, si esto se confirma, no habría más remedio que interpretarlo como un intento de romper las negociaciones, ¿no? Vamos a ver, es en principio algo difícil de interpretar desde el punto de vista de los intereses de Ucrania, pero claro, es algo que responde a una dinámica ya conocida, ¿no? De hecho, a Ucrania le hubiera interesado primero que el conflicto no se produjera, evidentemente. Ya a partir del año 2014, Ucrania se alía con elementos radicales y internos y con la OTAN y se pone a disposición de la OTAN como un ariete contra Rusia, ¿no? Algo que no tenía ninguna lógica desde el punto de vista de los intereses de Ucrania en cuanto tal, ¿no? Porque, claro, Ucrania, digamos, como país o como pueblo, nunca había sido territorialmente tan extensa como lo era en aquel momento. No tenían ningún interés objetivo Ucrania para convertirse no solo en enemigo de Rusia, sino un enemigo activo y armado contra Rusia, ¿no? Pero claro, tampoco tenía ninguna lógica desde el punto de vista de los intereses de Ucrania que cuando estalla el conflicto en el año 2022 hacen un borrador las dos partes para llegar a un acuerdo y entonces aparece el señor Boris Johnson en nombre de la OTAN instando a Ucrania para que no firme ese acuerdo y que continúe la guerra porque van a contar con el apoyo de la OTAN hasta el final, ¿no? Esto es una dinámica que se repite después cuando, a medida que se prolonga el conflicto, sobre todo un año después, en el año 2023, queda claro que estratégicamente Rusia va a ganar la guerra, que tiene ganada la guerra de desgaste y claro, a partir de ese momento el avance del tiempo solo corre en contra de los intereses de Ucrania. Cuanto más tarde se negocie, lógicamente más fuerte va a ser la posición negociadora de Rusia y más va a ser necesario que ceda Ucrania en ese alto el fuego. Y sin embargo, pues el gobierno de Ucrania ha continuado adelante porque en general las estrategias que se han seguido durante estos años no han tenido como objetivo ni los intereses de los ciudadanos de Ucrania, ni los de Ucrania, digamos, como país, sino intereses, digamos, del establishment occidental y de esos países ahora europeos, antes también Estados Unidos, que le estaban, digamos, utilizando a Ucrania para intentar hacer daño, castigar o debilitar a Rusia a toda costa, ¿no? Claro, en este momento que Ucrania rompiese las negociaciones o que por una vía tan directa como atacar al domicilio de Putin, si esto se confirma, o por otra vía, pues la verdad es que desde el punto de vista de los intereses de Ucrania no tiene ninguna lógica y esto a lo que puede llevar es a que las negociaciones se vuelvan a poner en marcha 3 meses después, 6 meses después, cuando ya los avances territoriales de Rusia sean mucho mayores y las condiciones para una negociación mucho peores. Bueno, vamos a ver qué es lo que realmente surge detrás de estos hechos, ¿no? El que lo haya dicho Lavrov es una persona objetivamente bastante fiable en sus declaraciones, no exagera y no distorsiona fácilmente, no es una cuestión accidental de un dron. Si está hablando de 90 drones, pues es algo realmente significativo. Parece difícil que esto pueda responder a un error o a una invención de alguien, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué versiones dan desde el gobierno de Ucrania, pero mucho me temo que si esto se confirma, evidentemente, pues estaríamos una vez más ante una decisión disparatada de prolongar el conflicto en contra de los intereses de la propia Ucrania, ¿no? Claro, y también quería preguntarte, Emiliano, acaban justo de informar que Ucrania supuestamente intentó atacar a esa residencia vinculada del presidente de Putin. Esto es algo bastante grave. ¿Se podría cambiar la posición negociadora? Pues teniendo en cuenta que has comentado que supuestamente se produjo este ataque el 29 de noviembre y estamos a 29 de diciembre, casualmente un día después o 2 días después de la rueda de prensa conjunta entre Zelensky y Trump, donde supuestamente hay casi el 90% de consenso sobre las 20 propuestas o 20 puntos de la propuesta de paz que presentada por el señor Zelensky y que pasaba el balón o la pelota al tejado del señor Putin,
pues todo parece indicar que, al igual que cuando se decidió invadir Chechenia, se alegó que había habido atentados terroristas, que luego se demostró que no fueron los chechenos, sino que fueron los servicios de seguridad rusos, pues supongo que aquí se trata de otra operación más, de tratar de no evitar que la pelota pase al tejado de Rusia y que por lo tanto tengan que pronunciarse sobre esos 20 puntos de paz, que entre otras cosas implica, pues desde el punto de vista incluso de ceder esas zonas de libre comercio o libre cambio o zonas de libres económicas, retirándose las tropas ucranianas, pero también retirándose las tropas rusas, la explotación conjunta de la central nuclear de Zaporilla por parte de empresas norteamericanas, pero 50 y 50% para cada una de las partes implicadas. Es decir, es una propuesta que el señor Zelensky ha trabajado estratégicamente y que pues, le ponen la pelota en el tejado al señor Putin y que tiene difícil decir que no, porque entonces, una vez más, demostraría que no tiene ninguna voluntad de aceptar ningún tipo de negociación de paz y que lo que quiere son las capitulaciones o la reconocimiento de derrota completa y absoluta por parte del Estado de Ucrania, del pueblo ucraniano, a pesar de todos los muertos. Y como al señor Putin no le importan todos los soldados rusos que fallezcan semanalmente, pues, y ni tiene que dar explicaciones a la Duma soviética porque lo manda y la controla, y tampoco hay libertad de prensa porque no hay medios, digamos, independientes del gobierno, pues es una manera de continuar el conflicto. Y como dice él, mientras no consiga mis objetivos, yo voy a seguir con la campaña militar. Diga lo que diga el señor Trump, le rendiré pleitesía, le venderé que luego tendrá grandes inversiones en Rusia, etcétera, etcétera, para ganar tiempo y, por lo tanto, seguir avanzando sobre el terreno con la dificultad que hay ahora por el invierno. Entonces, creo que esto es una operación más de las típicas del servicio secreto ruso, intentando crear estas cortinas de humo para el gobierno ruso pueda indignarse y, por lo tanto, no aceptar ningún tipo de propuesta planteada por el señor Zelensky y amparada o, en principio, patrocinada por el señor Trump. Aunque lo de patrocinada también lo discuto, porque me resultó también muy llamativo que la rueda de prensa hablase de la generosidad del señor Putin, nada más y nada menos. ¿Generosidad? Bueno, pues no sé qué concepto tiene de generosidad el señor Trump, si tenemos en cuenta que bombardea sistemáticamente todos los días con cientos de drones y de misiles, destruye infraestructuras energéticas clave para el frío invierno de la sociedad ucraniana, que ya ha sufrido todo lo que no está escrito, y tratar de retrasar al máximo posible cualquier aproximación a un cese el fuego, porque tampoco quiere esos 60 días que plantea Zelensky para celebrar ese famoso referéndum. Entonces, bueno, pues más otra cortina de humo más que creada por el gobierno del señor Putin, que no tiene ningún interés. El 29 de diciembre, no 29 de noviembre. Sí. Perdón. O sea, hoy. Exacto. José Luis, quería preguntarte sobre ello. Zelensky, por su parte, acaba de confirmar que Rusia está preparando el terreno para atacar los edificios del gobierno ucraniano en Kiev y niega que Ucrania haya atacado directamente la residencia de Putin. Dicen que todo eso son mentiras. ¿Cuáles serían esas implicaciones estratégicas y también diplomáticas si Rusia realmente planeara atacar edificios gubernamentales en Kiev? Hombre, claramente, pues tenemos que estudiar qué verdaderamente es lo que ha pasado, porque puede ser un ataque de falsa bandera, como planteaba Emiliano, y tampoco es que puedes creer muy bien a los ucranianos, porque bueno, hemos visto cómo utilizan también el elemento de propaganda. También sabemos que debido a la formación que han tenido con el MI6, pues bueno, los ucranianos cuando tienen un objetivo lo suelen cumplir bastante bien. Lo hemos visto tanto a corto plazo con la eliminación de elementos políticos militares de la zona del Donbass o ucranianos que forman parte de las instituciones de colaboración un poco con los rusos, como podría ser la rectora de la Universidad de Gerson, etcétera, pero mucho más, con mayor, se puede decir, logística, con la eliminación de generales de difícil reconocimiento que estaban, bueno, en altos cargos de gran seguridad y en el Ministerio de Defensa ruso, y que han sido eliminados en ataques usados por el servicio de inteligencia ucraniano de esas circunstancias. Un ataque a la residencia solo sirve para una provocación clara si no tienes una información concreta de que esté Putin allí, y entonces quieres eliminar todo el edificio con Putin dentro, y entonces ya creas claramente, bueno, un jaque mate en una guerra que estás perdiendo claramente. Ahí nos falta un poco ese tema de información, porque sin esa información de que
estaba Putin allí, un ataque de esas dimensiones a un edificio que tradicionalmente pues, puede estar vacío por las circunstancias de guerra, pues únicamente sirve para, en este caso, para una provocación y crear, bueno, pues una respuesta muy fuerte que, como estamos viendo en todos estos días, bueno, pues está eliminando toda la estructura energética ucraniana, que tiene unas consecuencias sociales muy fuertes en la sociedad ucraniana en estos momentos, pero también en los elementos alimenticios antiaéreos que se quedan, bueno, sin una ausencia de coordinación, y que claramente los niveles de derribo a los centenares de drones que atacan simultáneamente todos los días, y las docenas de misiles que se están siendo disparados, bueno, pues cada vez el nivel de eficacia de los antiaéreos ucranianos es menor, ¿no? Están gastando una munición que es preciosa y carecen, por lo tanto, un poco de esa posición, lo cual está provocando, favoreciendo que pueda haber sentimientos críticos contra el gobierno ucraniano que puedan empujar, bueno, o a un derrocamiento de Zelensky. Eso es lo que vemos mucho a través de ciertos canales propagandísticos, o esencialmente, bueno, una inestabilidad que no favorecería en nada el arropamiento y el apoyo a los mensajes de negociación que ha desarrollado Zelensky. Claramente, los mensajes que ha desarrollado Zelensky no los va a aceptar el gobierno ruso y la persona de Vladimir Putin, por una circunstancia, porque no están en una guerra de empate, es una guerra en la cual la Federación Rusa pues está cumpliendo sus objetivos, están ganando, aunque sea con un precio que ahí no lo sabemos, pero que claramente toda fuerza atacante frente a una fuerza defensiva pues suele tener un mayor nivel de bajas, aunque luego, bueno, pues el trasiego, el intercambio de cadáveres, bueno, pues nos pone en una situación pues perfectamente contraria. Pero aquí habría que mirar también muchos factores, porque es debido un poco todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo que queda claro es que, bueno, pues la negociación todavía le queda muchísimo tiempo de tratar, por mucho que digan que el tratado de paz está muy cerca, bueno, es cerca, pero lo único que estamos viendo es que Ucrania está intentando obtener unas victorias de tipo local que le puedan dar cierta fortaleza en una mesa de negociaciones. Un atentado contra Putin claramente con una sustitución de una pieza vertebral le sería, aunque yo pongo mucho en duda un poco ese ataque a la residencia, porque nos falta información de si está Putin allí para ver en realidad la seriedad de ese tipo de ataque, porque si estaría, entonces verdaderamente sí sería un intento de jaque mate y de cambiar un poco el signo de la guerra. Y por otro lado, por el contrario, pues como bien ha dicho Vladimir Putin en diferentes ocasiones, si no hay unas negociaciones en sus condiciones, que serían claramente unas negociaciones asimétricas, o sea, claramente de rendición y aceptación de los puntos que le ofrece Rusia en ese momento, un reconocimiento, por lo tanto, de una victoria rusa durante el conflicto, pues ellos van a proseguir porque están en el elemento de momento pues vencedor y están obteniendo pues a corto plazo los objetivos ellos que se habían planteado, ¿no? Que de momento ya es la reconquista, podemos decir, de esos territorios de Pazoroye que tuvieron que abandonar, y esencialmente la zona del Donbass, que es, podemos decir, lo que siempre han movido, que era la principal razón de su intervención, aunque como sepamos hay otro tipo de intervenciones en la sombra que son las verdaderas razones un poco de este conflicto, ¿no?